Cuánto tramo que llevamos vivido, cuánta alegría y cuánto dolor. Aunque a veces sea duro el camino, tengo suerte de recorrerlo con vos. Para siempre en mi memoria, tanta risa y tanta euforia. Hasta el final voy a seguirte igual. Y aunque suene cursi, te llevo en el corazón. Yo te llevo en el corazón. ¡Ay! Ahí tienes un zombie. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Te vienen de atrás, te vienen de atrás. Arriba, arriba, derecha. ¡Cállate! Cruz, pero arriba, arriba, derecha, cruz, círculo. Pero vas a hundir toda la X. Ese niño se transforma en zombie. Mátalo por las dudas, mátalo por las dudas. Ahí va, ahí lo maté. Bueno, me tiene harto. Y aparte va a romper todo, no quiero ser parte de esto. Contame un poquito más de tus aventuras de la vida conyugal. ¿Cómo va todo? Por favor, la vida conyugal. ¿Qué aventuras? No, en eso los paquis y los homosexuales somos iguales, chicos. La vida conyugal no tiene aventuras. Los calzones tirados por cualquier lado, la vida rutinaria, la pasta dental se caga de risa mal apretada en el espejo del baño. Patricio no entendió que después de 5 años es que tenés que apretar despacito y desde abajo, ¿entendés? No como un bruto desde el medio, todo como este con la cruz. Por favor, Dios, los hombres que te siguen gustando como cuando eras adolescente, tu proyecto de vida. Un montón de veces lo hablamos con Pato. No sé, ¿qué tenemos para elegirnos cada mañana? Más que a nosotros mismos, obvio. No tenemos una casa en común, no tenemos la idea de ser padres, tampoco tenemos la idea de ser la base de la sociedad. Uy, yo de esta sociedad prefiero no participar, gracias. Esa no es una postura válida para un gay, ¿eh? Ah, ¿no? Para un gay ni para nadie. No hacerse cargo de participar activamente en la sociedad es lo mismo que votar en blanco. Bueno, prefiero no votar. Vas preso. La Matrix nunca te suelta. Apocalipsis. Patricio ayer me pidió matrimonio. ¿Qué? Vos me estás cargando. Bueno. ¿No pensabas contarnos nada? Chicos, como que no caigo todavía. ¿Qué quieren que les diga? ¿Pero le vas a decir que sí? No tengo la menor idea lo que voy a hacer. Lo único que sé es que él está enojadísimo porque presuponía que yo le iba a decir que sí. Me da un odio cuando presupone mis reacciones, lo mataría, mira. ¿Cómo sabés que está enojado con vos? Porque desde anoche que pasó el asunto está monosilábico y me acaba de mandar un chat, me voy a dormir de mamá. No. Bueno, no lo dejes esperando mucho porque ya sabemos cómo es tu suegra. Come coco, come coco, come coco. Anoche llego reventada las varices de estar parado en esa facultad de mierda todo el día dándole clases a pendejos que nunca van a entender la importancia de un plano secuencia en una película. La poética del plano secuencia, la semiótica del plano secuencia. ¡Dale! Bueno, llego cansado, abro el palier, toco el ascensor, no andaba. Bueno, arranco por la escalera, subo. Y desde el descanso del piso anterior al mío, empieza un caminito de vela. Velita. Yo dije, es la del cuarto haciendo macumba. Yo les conté, ¿o no? Sí, me acuerdo. Sí, Bueno, no, el caminito de velas conducía hasta la puerta de mi departamento. Perdón, Patricio había puesto velas en el pasillo común. Es un inconsciente, se puede prender fuego No, todo. es ¿A quién una se le ocurre? colchambre. Yo le dije. Pero bueno, abro raudamente la puerta del departamento y el tipo estaba parado en la mitad del living con un trajecito hermoso, Ay, bien lo peinadito, veo. lindo. Una mesa súper servida, champán, todo. Bueno, ahí con nada, me pide matrimonio. ¡Ay, qué lindo! No supe qué hacer, chicos, no supe qué decirle, me lo quedé mirando con cara, bien de puto trillado así, con cara de Jennifer López en película romántica. ¿Cómo es la cara de Jennifer López? Voy a ser dama de honor, ¿entendés? No le dijo que sí. Voy a ser dama de honor, ¿entendés? Ay, loca. Chicos, van a ver que le dice que sí, que apuesta. Obvio, esta con la que lo quiere, la tenés vestida de blanco en noviembre ya. No sé, chicos, a mí el matrimonio, ¿quieren que les diga? Me parece un circo de freaks. Que no sé, es una institución antiquísima, viejos, que los dos hombres no están preparados para eso. No conocemos nada de eso. ¿Para qué nos vamos a meter en un mundo que nos es absolutamente desconocido? Nos puede costar carísimo. Si así estamos bien, ¿para qué cambiar? No. Cuando éramos chicos, buscábamos, no sé, un pibe para pasar el rato, tener un novio. Ahora ese novio tiene que ser para siempre. Ah, pero a estas alturas, si seguimos hablando del para siempre, chicos, me parece increíble. ¿Por qué te parece increíble? Porque el para siempre no existe, Juancito.
El para siempre termina con suerte cuando le acabas en la cara al otro. Por favor, ordinario. Asqueroso. ¿Te gusta un poco? Poquito. Yo te super felicito, Peter, perdón. Yo sigo creyendo en que al final del cuento un príncipe se puede casar con otro príncipe. A mí me parece hermoso. Oh, y esta es tan frozen. Let it go. Hielo. Let it go. Rayitos de hielo. No, igual no entendiste que nadie nos contó esas historias, que no las conocemos, no existen esas historias, Juan. Sí, yo igual siempre te fui más del cómic. Sí, yo también. Sí, yo también. La verdad que Gatúbela me parece mucho más interesante que la tarada de la sirenita. Ey, con la sirenita no te metes, ¿eh? Ay, por favor. Gatúbela tiene las cosas mucho más claras, chicos. Salvo con Batman. La casualidad. Archienemiga enamorada del superhéroe. Uy, cómo nos gustan las historias rebuscadas, ¿eh? De manual. Terrible. Bueno, voy a buscarlo. No. Vos quedate quietito ahí un momentito. Déjame que lo voy a buscar yo mejor. Necesito tomar un poco de aire. ¿Cuánto hace que estamos encerrados en esta casa? Una vida. Ay, Dios. Ahí vengo. Peter. Hey. ¿Vos estás bien? Sí, necesitaba tomar un poquito de aire nada más. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, seguro. Sí, yo también. Estaba muy encerrado ahí. Sí. ¿Vos estuviste llorando? ¿Yo? No, ¿por qué? No me mientas. No, te juro que no. Buah. Si decís así. Nada, me había quedado pensando, ¿cómo hacen con Pato? ¿Cómo hacen? ¿Cómo le sale así tan simple todo? Es que Pato es simple, mi amor. Menos mal, porque yo no lo soy. Pato es simple, es confiable, es valiente, es hermoso. Y te ama. Me ama, sí. Y te vas a casar con él. Terminala. Me pidió matrimonio, ¿podés creer el atrevido? Obvio que lo puedo creer. Ay, yo todavía no, como que no caigo. Ay, Dios. Para mí es muy importante ver que ustedes dos se casan. Ay, no me digas así. ¿Por qué es importante? No sé, pero es importante, no sé. Yo tengo tanto miedo. Ya sé. Pero vos una vez me dijiste que ser valiente no era no tener miedo, sino que había que tenerlo, pero para poder enfrentarlo. Ay, ¿cuándo te dije semejante pavada? Me lo dijiste, si no sé. lo recordaría. No sí. me acuerdo yo. Qué nochecita, ¿eh? Mirá lo que es la luna, por favor. Nos podríamos quedar a ver el amanecer, ¿no? Nena, falta un montón para el amanecer y está levantándose un fresco. Además, ¿qué hacemos con las dos que dejamos ahí abajo? Ay, es verdad. Y con Pablo, que debe estar llegando en cualquier momento. ¿Quién era Pablo? Pablito, mi vida, que nos tarda Pablo. una eternidad, tesorito, en llegar. Ahí voy. Ay, Juan, mirá estas dos. Ahí voy. Pará, Federico, me estás apoyando. Amiga, necesitamos una mano para la ruleta. No, sacate los zapatos y jugá. Yo quiero que me apoyen. ¡Ey, pará! ¿Por qué no avisaron que iban a jugar? Lo siento, Apóyenme un poco Elsa. a mí, Estabas dale, teniendo a mí. tu cena dramática afuera. Pie derecho, verde. Pie derecho, verde. Dale, Pará. a ver. Bueno, que llego cansado, no andaba el ascensor, subo las escaleras y desde el descanso del piso anterior al mío, un caminito de velas iluminaba todo muy tenue. Yo dije, esta es la del cuarto otra vez haciendo macumba. Pero no, las velas conducían a mi departamento. Abro la puerta y ahí estaba él, robando clichés de todas las películas románticas que se les ocurran. Una mesa ostentosa, un champán carísimo, música en el aire y él que me invita a bailar. Y yo que me siento Carrie en la fiesta de graduación. Miraba para arriba a ver si estaba el balde de sangre. Me invitó a cerrar los ojos. Yo me pregunto, ¿quién inventó eso de cerrar los ojos para recibir una sorpresa? Bueno, los cierro, porque me daba amor, tanto trabajo. Los abro y ahí fue el shock. Pero vos no te dabas cuenta de que venía la cosa. ¿Era muy evidente? Muy. Tan evidente como el no poder hacerte cargo de lo que realmente sentís. Sentís. Ay, qué profundo y qué romántico mi patito.